Continuando entonces, aquí nos piden todos estos parámetros, relación de contacto, y también si se incrementa la distancia entre centros en un 2%, cuál sería el nuevo ángulo de presión y cuál sería el incremento del juego entre dientes. Entonces inicialmente lo que vamos a ir calculando pues es utilizando las fórmulas, vamos a ir definiendo, pero vamos a utilizar entonces los parámetros de entrada, que en este caso es número de dientes del piñón. Entonces el número de dientes del piñón sería NP es igual a 22. Esto nos va a permitir hacer variaciones. Ahora tenemos el paso diametral es de 6. Entonces aquí podemos colocar que nuestro PT va a ser igual a 6. Y luego vamos a colocar el número de dientes del engrane, que sería NG. Y si revisamos acá en el enunciado vamos a tener 42 dientes. Entonces aquí tendríamos que NG es de 42. ¿Listo? Ya tenemos entonces datos de entrada. Vamos a ver qué otro dato nos están dando. Ángulo de presión phi de 20. Entonces vamos a declarar también acá que nuestro ángulo phi, vamos a colocar acá, que phi es igual a 20 grados. Listo, tenemos ya declarado entonces. Vamos a revisar acá. 42 dientes, contacto, ya el resto son los cálculos y el 2% lo podemos manejar ya acá más adelante. Listo, entonces empezamos con la relación de engranes. La relación de engranes simplemente es número de dientes del engrane sobre el número de dientes del piñón. Entonces nos vamos acá y colocamos que nuestra MG, en este caso MG para que nos quede así más fácil, va a ser igual a número de dientes del engrane sobre número de dientes del piñón. Y ya vamos a tener entonces el valor acá, que en este caso sería 1.909, que es lo que tenemos acá como relación de engrane. Listo, ahora nos va a pedir el paso circular. Tenemos la fórmula que paso circular es igual a pi sobre paso diametral. Ya tenemos declarado el paso diametral, entonces podemos decir que el paso circular va a ser igual al valor de pi, que en este caso lo tenemos acá, sobre el paso diametral. Y en este caso nos va a dar que el paso circular es de 0.524. Si lo revisamos acá, 0.524 pulgadas. Luego vamos al paso base, nos dice que el paso base es igual al paso circular por el coseno del ángulo phi. Entonces venimos acá y decimos que el paso base PB va a ser igual al paso circular por el coseno del ángulo phi. Entonces aquí vamos a colocar el coseno de nuestro ángulo phi. Y tendríamos entonces nuestro paso base, que en este caso nos da 0.42 pulgadas. Listo, ahora pasamos a los diámetros y radios de paso del piñón y del engrane. Entonces ya sabemos que es el radio en el cual va a estar el contacto de esos dientes. Entonces nos dice que para el piñón, pues el paso diametral es igual al número de dientes sobre el diámetro del paso. Entonces lo vamos a despejar de acá. El paso diametral es el mismo para los dos engranes, para que los dientes sean del mismo tamaño y puedan engranar. No pueden ser de diferentes tamaños. Por lo tanto, mismo paso diametral o mismo módulo. Entonces de acá vamos a despejar que el diámetro de paso es igual al número de dientes sobre el paso diametral. Entonces vamos a colocar el diámetro del paso del piñón, diámetro de paso del piñón DPP va a ser igual a el número de dientes del piñón sobre el diámetro de paso, sobre el DP. Y ahí nos diría entonces el valor que nos da, aquí es 22 sobre 6 y aquí me quedó número de dientes del piñón que estaba declarado aquí arriba. Vamos a ver, NP es 22 y diámetro de paso lo
perdón, paso diametral, aquí fue donde hubo un error. Aquí este es paso diametral, por eso lo está dando. Listo, ahora sí, 3.66 pulgadas como diámetro. Ahora, si queremos el radio de paso del piñón, o sea, el RPP, pues simplemente tomamos el diámetro de paso del piñón y lo dividimos entre 2 y con eso nos daría el radio, que en este caso lo podemos colocar acá. Ahora, si lo vamos a hacer con el engrane, sería diámetro de paso del engrane es igual al número de dientes del engrane, que sería NG, sobre el paso diametral. Y con el radio de paso del engrane sería igual a tomar el diámetro de paso del engrane y dividirlo entre 2. Ya tendríamos entonces nuestros valores de radios y diámetros, que aquí los podemos verificar, 3.5 y 1.83. 3.5 y 1.83. ¿Listo? Con eso ya podríamos entonces dibujar, si queremos, nuestros engranes. Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, un círculo, centro y radio, y vamos a decir que vamos a dibujar el piñón, y el piñón lo vamos a hacer vamos a hacerlo con el punto. Vamos a colocar el punto y luego vamos a colocar entonces nuestra circunferencia, centro y radio, y le vamos a decir que lo haga con RPP, y ya tenemos nuestro piñón dibujado. Ahora, para ubicar el engrane, si necesitamos entonces calcular la distancia entre centros para poder saber dónde está el centro del otro y que tengan el contacto. Esto que estamos dibujando son radios de paso, tienen que interceptarse, y el piñón va a tener el diente por el cual sobresale la cabeza por dentro, en el caso del que viene a acoplarse acá, o si tenemos directamente este, entonces antes del círculo va a haber una raíz, después del círculo va a haber una cabeza. Entonces vamos a revisar acá en nuestra siguiente cómo vamos a calcular la distancia entre centros. Entonces simplemente me dice, mire, sume el radio de paso del piñón con el radio de paso del engrane, y ahí le va a dar la distancia entre centros. Entonces simplemente hacemos eso y decimos que la distancia entre centros de mayúscula va a ser igual a RPP más RPG, y me dice entonces que la distancia entre centros es de 5.33. Es decir, que yo puedo ubicar un punto acá desde este punto inicial hasta el punto final de 5.33. Es decir, que puedo decir que hay un punto B con coordenadas, B es igual a coordenadas, entonces 5.33 o el valor de C, 0 en Y. Y ya tengo ubicado entonces el centro de nuestro engrane. Ahora sí le puedo decir circunferencia, centro y radio, lo coloco acá y le voy a decir que lo haga con el radio de paso del engrane. Y ya podemos ver que el punto de contacto de los dos. Entonces, como les decía, aquí va a sobresalir la cabeza del diente y aquí va a estar la raíz del diente del engrane, y lo mismo así para el otro engrane. Entonces aquí ya podemos visualizar más o menos cómo nos quedan nuestros dos radios de paso. Ahora vamos a continuar con los cálculos, porque nos están diciendo que si son engranes de profundidad ATMA, ¿cómo voy a calcular el valor de la cabeza y el valor de la raíz? Entonces vamos a decir que la cabeza es 1 sobre paso diametral. Entonces venimos acá y decimos que A minúscula va a ser igual a 1, perdón que lo está escribiendo, A es igual a 1 sobre paso diametral, y con esto tendríamos el valor de la cabeza, y vamos a colocar que B minúscula va a ser igual, según la fórmula que tenemos acá, a 1.25 sobre paso diametral. Entonces venimos acá, aquí a 1.25 sobre paso diametral. Listo, aquí ya tendríamos entonces, perdón, aquí es con mayúscula, paso diametral para que me haga el cálculo, y tendríamos el valor entonces de lo que es la cabeza y lo que es la raíz. Entonces, ¿cómo hacemos para graficarlo acá?
simplemente circunferencia, centro y radio, y le vamos a decir que al radio de paso del piñón le sume la cabeza, y ya lo que sobresale. Y con la misma circunferencia, centro y radio, le vamos a decir que al radio de paso del piñón le reste la raíz, que es el P. Y ya tenemos entonces, esta sería la altura total de los dientes. Lo mismo podemos hacer acá. Al radio de paso del engrane le sume la cabeza, porque van a tener la misma cabeza y la misma raíz, porque deben engranar adecuadamente los dos. Y aquí que al radio de paso del engrane le reste la raíz. Y ya tendríamos entonces la longitud. Y aquí podemos ver que el círculo de paso es el que coincide. Aquí tenemos la cabeza y aquí tenemos la raíz. Ahí debe haber una holgura, que es la que nos va a permitir que no se incruste la cabeza dentro de la base o la raíz del otro. Ahora vamos a mirar acá entonces profundidad total. Profundidad total pues es simplemente sumar la cabeza y la raíz. Entonces vamos acá y decimos que la profundidad total, aquí podemos revisar que se coloca como H mayúscula, y la holgura, que es la diferencia que va a haber para que no alcance a tocar la raíz, es C minúscula. Entonces vamos a hallar los dos. Vamos a decir que H va a ser igual a sumar A más B, y aquí nos da, y que C minúscula va a ser igual a A menos B. ¿Listo? Esta sería la holgura. Entonces si hacemos una acá, podemos visualizar que no alcanza a tocar la distancia de la cabeza, no alcanza a tocar el círculo base, donde está la raíz. Y esta sería nuestra holgura que estamos midiendo. Listo, ¿qué nos falta calcular según lo que nos pidieron? Entonces aquí nos dicen que podemos calcular, perdón, acá que se me movió, el radio exterior del piñón, que ya lo hicimos, ¿sí? El radio base, pero lo hicimos gráficamente. Vamos a colocar entonces radio externo del piñón, radio externo del engrane. Entonces aquí vamos a colocar que el radio externo del piñón va a ser igual al RPP más A, y que el radio externo del engrane va a ser igual a RPG más A. Listo, ya lo tenemos acá. Y eso lo que nos va a dar pues es hasta este punto desde el centro, cuánto hay hasta el punto donde está nuestro radio de paso. O sea, aquí se me desapareció una circunferencia que era el radio de paso del piñón. No sé por qué el radio de paso del piñón se me desapareció, que está acá, pero vamos a volverla a colocar entonces centro base y que lo haga con RPP. Y ahora sí apareció. Listo. Bueno, entonces continuamos acá y vamos, ya tenemos los dos. Ahora el radio base pues simplemente restándole B, que también ya lo habíamos hecho gráficamente, pero pues vamos a colocar aquí. Entonces radio base del piñón es igual a RPP menos B, y radio base del engrane va a ser igual a RPG menos B. Listo, esos son los valores de los radios que tenemos ahí. Ahora nos faltaría entonces hallar, ya tenemos los radios bases, la relación de contacto. Entonces la relación de contacto me dice que la puedo calcular con paso diametral por la distancia z sobre pi por el coseno, pero nos faltaría calcular z. Entonces vamos a meter esta fórmula para calcular z. Entonces me dice que radio del piñón más la altura de la cabeza del piñón, obviamente esto sería en caso de que las alturas fueran diferentes, pero como ya sabemos que es la misma, pues es el radio, el RPP más A al cuadrado, que ese RPP más A pues prácticamente es el radio externo. Entonces podemos elevar el radio externo al cuadrado, el radio de paso por el coseno del ángulo al cuadrado. Entonces son dos raíces en las cuales vamos a colocar entonces que z mayúscula es igual a la raíz cuadrada, y vamos a colocarle que la raíz cuadrada de el radio externo del piñón, y ese va al cuadrado, que eso sería el radio de paso más A, que ya lo tenemos calculado aquí arriba, elevado al cuadrado, y le vamos a restar el radio de paso por el coseno del ángulo.